Continuando con la segunda parte del módulo 2, hablaremos sobre la segunda fase del proceso penal venezolano, la cual es la fase intermedia, y la encontraremos en el título 2, artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal. La fase intermedia es el conjunto de actos procesales que tienen lugar una vez que se declara terminada la primera fase del proceso, la cual es la fase preparatoria. Cuando concluye esta fase, con conclusiones acusatorias, es decir, con la interposición del fiscal del Ministerio Público de una acusación, tiene lugar automáticamente el inicio de la fase intermedia. En esta fase se decide la apertura o no de la causa al juicio oral y público. Dicho en otros términos, podemos decir que la fase intermedia es un importante estadio del proceso penal porque en esta fase se va a determinar la viabilidad de la acusación, es decir, el juez debe verificar si esa acusación que presentó el fiscal del Ministerio Público cumple con los requisitos formales establecidos en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal. De esto va a depender que exista o no la posibilidad de que la causa se vaya al juicio oral y público. Entonces, el contenido de esta fase será el conjunto de actos procesales que están encaminados a determinar si habrá juicio oral o no, porque si la acusación es viable y cumple con los requisitos, el proceso va a continuar hasta el debate de juicio oral y público. Pero si la acusación es rechazada por ser arbitraria, por ser infundada y por no cumplir con los requisitos del artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, pues obviamente no le queda al juez de control, porque esta fase es conocida por el juez de control, rechazar la acusación y emitir el pronunciamiento que corresponda. Una vez que el fiscal del Ministerio Público consigna la acusación ante el Tribunal de Control, este tribunal debe fijar una audiencia que se denominará audiencia preliminar. El artículo 309 nos habla de esta audiencia y nos indica que debe realizarse dentro de un plazo que no puede ser menor de 15 días ni mayor de 20 días. Para comenzar a computar los días que debe tomar en cuenta el juez para fijar la audiencia preliminar, debe hacerlo en días hábiles. Si la acusación formal la recibe el tribunal el día viernes 1 de mayo, el juez de control debe comenzar a contar los días a partir del lunes 4. Tiene la oportunidad de contar 15 días o 20 días. Si computa los días hábiles a partir del 4, en 15 días sería la fecha de audiencia preliminar el 22 de mayo, viernes 22. Si decide fijarla para el plazo de 20 días, sería viernes 29 de mayo. Ahora bien, el artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal establece que una vez que el tribunal fija la audiencia preliminar, está en obligación de notificar a las partes de dicha audiencia. El tribunal debe librar las respectivas boletas de notificación a cada una de ellas, tanto como al defensor, acusado, víctima y fiscalía. La víctima puede, dentro del plazo de 5 días, contado desde la notificación de la convocatoria, adherirse a la acusación del fiscal o presentar una acusación particular propia, siempre cumpliendo con los requisitos del artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, una acusación formal que debe cumplir con estos requisitos. ¿Cómo se cuentan los días que tiene disponible la víctima para presentar su acusación particular propia o adherirse a la acusación que presenta el Ministerio Público? Pues una vez que recibe la notificación que le envía el tribunal, que si la recibe el día lunes 25, entonces la víctima tiene a partir de ese momento 5 días para realizar estas dos alternativas que tiene: adherirse o presentar la acusación particular. Cuenta desde el día martes 26, miércoles 27, jueves 28,
viernes 29 y lunes 1 de junio. Hasta ese día tiene la víctima la oportunidad de presentar su acusación particular propia o, si decide, en todo caso, adherirse a la acusación que presenta el Ministerio Público. Estas son las facultades que tiene la víctima de adherirse o de presentar una acusación particular propia cuando no esté de acuerdo con la acusación que presenta el fiscal. Esto solo es facultad de la víctima. Esa es la oportunidad que ella tiene en esta fase. Si llegada la fecha de audiencia no se puede celebrar por alguna de las circunstancias, como por ejemplo no comparece el fiscal, no comparece la defensa o alguna de las partes, lo que hace imposible que se constituya completamente el tribunal, pues el juez de control debe diferir esta audiencia y fijar nuevamente dentro de un plazo que no puede exceder de 20 días. Aquí se cuentan de igual manera 20 días hábiles desde la fecha en que quedó fijada la audiencia. Ahora bien, si el juez de control decide admitir la acusación particular propia de la víctima en la audiencia preliminar, pues le va a conferir a esta víctima la cualidad de parte querellante. En caso de no consignar con anterioridad, es decir, dentro o de los 5 días, cuando recibe la notificación, entonces no podrá interponer acusación particular propia si la querella hubiera sido declarada desistida. Es decir, que si la víctima consigna su acusación particular propia dentro del lapso legal que establece el Código Orgánico Procesal Penal, es decir, 5 días contados a partir del momento en que recibe la convocatoria, lo hace dentro de este lapso, el juez de control la admite y le da la cualidad de parte querellante. Si lo hace fuera del lapso o lo hace justo en el momento en que se debe realizar la audiencia preliminar, pues el juez de control decide que es extemporánea esta acusación y no la admite. En consecuencia, no tiene más oportunidad de interponer una acusación particular propia. Esta es la única oportunidad que tiene la víctima de interponer lo que se denomina una especie de querella. Entonces, cuando el juez de control la admite, pues adquiere la cualidad de querellante. De lo contrario, sigue siendo una víctima en el proceso penal y el juez la declara desistida por no haberla interpuesto dentro del lapso legal que corresponda. Durante la realización de la audiencia preliminar puede ocurrir una serie de incomparecencias de cada una de las partes. El artículo 310 del Código Orgánico Procesal Penal establece cuáles son las circunstancias en las que puede incurrir cada una de las partes y la solución de cada una de estas incidencias. Es decir, que el juez de control debe procurar por todos los medios que esta audiencia se realice. ¿De qué manera? Librando las respectivas notificaciones y citaciones de la fecha de audiencia fijada a cada una de las partes para procurar que asistan a las mismas. En este caso, este artículo señala que la presencia de la víctima no es tan necesaria para la realización de la audiencia. Es decir, que no es imprescindible su comparecencia para que pueda tener lugar esta audiencia, ya que aun cuando fue notificada en principio de la realización de esta audiencia preliminar y no compareció, el proceso continúa porque existe la resulta de que fue debidamente notificada y se negó a asistir, y su incomparecencia no va a impedir que se desarrolle la audiencia. Otro caso que puede ocurrir es que no asista la defensa privada. En este caso, el juez de control, si verifica que no compareció el defensor privado del imputado, pues no le queda más que diferir la audiencia preliminar y fijarla dentro del plazo legal establecido, es decir, 20 días. Si por segunda vez no comparece el defensor privado, debe el juez de control designar de oficio un defensor público para que asista y defienda los derechos del imputado y así evitar un retardo procesal.
También puede existir una incomparecencia injustificada por parte del imputado que esté siendo juzgado en libertad. Esto ocurre cuando en la flagrancia se le decreta una medida cautelar y es acusado por el fiscal del Ministerio Público, se fija la audiencia preliminar y viene escuchando el proceso con una medida cautelar. Si él no comparece o no justifica su inasistencia, el juez de control puede de oficio o a petición del Ministerio Público librar una respectiva orden de aprehensión a los fines de hacerlo comparecer por la fuerza pública a la audiencia preliminar fijada, pudiendo este juez de control en la misma audiencia, cuando se logre traer al imputado, volver a darle la medida cautelar que venía gozando. También puede ocurrir que si el imputado está privado de libertad y se niega a comparecer a los actos, es decir, que renuncia a su derecho a ser oído, no quiere comparecer a los actos del proceso, tampoco quiere someterse al procedimiento de admisión de los hechos, presenta una conducta contumaz, el tribunal puede declarar la contumacia y realiza la audiencia preliminar con la presencia de su defensor público o su defensor de confianza. En caso de que existan varios imputados y uno de ellos se niega a asistir, pues se va a realizar la audiencia con la presencia del defensor del imputado que no comparece y con los imputados que han asistido al debate. Esto es con la finalidad de no retrasar el proceso y de garantizarle los derechos de los imputados que sí están dispuestos a ser escuchados, a cumplir con los que establece el Código Orgánico Procesal Penal y de someterse al proceso. También puede ocurrir que se cuente con la incomparecencia injustificada en esta audiencia de la defensa pública o el del fiscal del Ministerio Público. En este caso, el juez de control debe comunicarse con el coordinador de la defensa pública o con el fiscal superior a los fines de informar la incomparecencia de estos dos funcionarios públicos, sea cual sea el caso, a los fines de garantizar de que asistan a los actos al que han sido convocados. Y de no realizarse la audiencia dentro del plazo establecido, pues las partes pueden intentar las acciones disciplinarias a que tengan lugar contra aquel por cuya responsabilidad no se ha realizado dicha audiencia. Estos son derechos y garantías que deben prevalecer durante el desarrollo del proceso y deben ser exigidos por la parte que se siente, siente que se le están vulnerando sus derechos, debe tomar las acciones legales a que hubiera lugar a los fines de que se realice dicha audiencia. Ahora bien, vamos a explicar la forma en que las partes tienen la posibilidad de ejercer sus derechos y sus garantías procesales. La víctima, siempre que se haya querellado, tiene la posibilidad de presentar sus respectivas excepciones o solicitudes ante el Tribunal de Control, y el fiscal del Ministerio Público de igual manera tiene la oportunidad de hacer la solicitud a que a bien considere el pertinente y necesaria, así como también la defensa del imputado tiene derecho de ejercer sus facultades, para lo cual ha sido designado como defensor y garantizar los derechos del imputado. Hay un lapso legal que establece el artículo 311 para que cada una de las partes ejerzan estos derechos. Este artículo establece que hasta 5 días antes del vencimiento del plazo fijado para la celebración de la audiencia preliminar, las partes pueden interponer lo que establece este artículo 311. Para poder computar los días que establece el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 311, el cual indica que es hasta 5 días antes del vencimiento del plazo fijado para la celebración de la audiencia preliminar, tomando en cuenta que el juez pautó la audiencia para el día viernes 22, el fiscal del Ministerio Público, la víctima, siempre que se haya querellado o haya presentado una acusación particular propia, y el imputado pueden
en esta oportunidad oponer o por escrito o solicitar ante el tribunal, siempre cumpliendo con los requisitos formales, lo que establece el artículo 311, contando de la siguiente manera. La fecha fijada es el día viernes 22 del 2020. Esta es la fecha de audiencia preliminar. Para yo poder saber, debo contar en regresión, es decir, comienzo a contar jueves 21, miércoles 20, martes 19, lunes 18, viernes 15, hasta el día jueves 14. Estas partes tienen la oportunidad de consignar por escrito ante el tribunal los derechos y facultades que establece el artículo 311. Hasta 5 días antes, es decir, hasta el jueves 14 de mayo del 2020. De esta manera, señores, se computa la oportunidad que tienen estas partes de formular sus peticiones por escrito ante el tribunal antes de que se realice la audiencia preliminar. De esta manera es que cada uno de ustedes puede saber cuál es la oportunidad. Si lo hacen el día viernes 15 o el día lunes 18 o cualquiera de los días siguientes, se consideran extemporáneas sus peticiones y así serán declaradas por el Tribunal de Control en la audiencia preliminar. Durante el desarrollo de esta audiencia, en el día y fecha señalado, las partes deben exponer brevemente los fundamentos de sus peticiones. Las únicas partes que comparecen a esta audiencia son el fiscal del Ministerio Público, la víctima o creyente, si se ha admitido la querella, la defensa pública o privada de este imputado y por supuesto el imputado. Esta es una audiencia a puerta cerrada, es una audiencia privada. Durante el desarrollo de esta audiencia, el imputado puede solicitar que se le reciba su declaración, la cual será rendida con las formalidades previstas en el código. Y el juez debe informar a las partes sobre las medidas alternativas a la prosecución del proceso. En ningún caso, el juez debe permitir que la audiencia preliminar se planteen cuestiones que no son propias de juicio oral y público, porque durante esta audiencia el juez solamente debe resolver las peticiones que han formulado cada una de las partes. Aquí no se va a debatir ninguna de las pruebas, no se van a escuchar testigos, no se evacuarán ningún órgano de prueba. Por lo tanto, considero yo que esta fase es tan importante porque es el filtro para lo que se va a remitir al tribunal de juicio. El juez de control debe verificar los requisitos establecidos en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual habla sobre los requisitos de la acusación. Debe revisar esta acusación, debe escuchar al fiscal del Ministerio Público, el cual debe ratificar la acusación consignada, debe escuchar al imputado, por supuesto imponiéndolo del precepto constitucional. Asimismo, escuchará a la defensa y si está la víctima, tiene que darle el derecho de palabra. Una vez finalizada la intervención y escuchada cada una de las peticiones de las partes, el juez de control debe tomar la respectiva decisión, las cuales están establecidas en el artículo 313. Durante el desarrollo de esta audiencia, en cierta medida se adelanta a lo que puede ocurrir en el debate de juicio oral y público, es decir, que si él verifica de que se cumplen con los requisitos de la acusación formal, de que sí son pruebas lícitas, pertinentes y se ajustan los hechos al derecho, pues él puede decretar el auto de apertura de juicio oral y público. Así como también puede decretar, si considera que no están dadas las condiciones, el sobreseimiento.
Puede también verificar si no se cumple con los requisitos formales de la acusación y considera que son ilícitos, puede ordenar la reapertura de la investigación. Una vez escuchadas las peticiones planteadas y si hay acuerdo entre la víctima y el imputado de resarcir los daños, puede homologar o aprobar los acuerdos reparatorios de estas partes. Y puede también escuchar la petición de la defensa privada o pública para que se le decrete una suspensión condicional del proceso. Entonces, estas son 5 alternativas o 5 situaciones que pueden ocurrir en el desarrollo de esta audiencia. Apertura del juicio oral, sobreseimiento, reapertura de la investigación, homologación o aprobación de acuerdos entre víctimas y acusados y la suspensión condicional del proceso. Lo verdaderamente notable de este trámite de audiencia preliminar es su celeridad y la confiabilidad. Pues aquí es posible discutir, si se quiere, cara a cara con todas las partes, la solvencia de la acusación, la legalidad de la prueba y la posible violación de los derechos humanos, los derechos constitucionales y procesales de los acusados y sobre todo obtener una decisión inmediata. Las decisiones judiciales emanadas en la audiencia preliminar son en general apelables en la misma circunstancia y por iguales causas. Es decir, que la decisión que tome el juez de control es apelable, puede ser recurrida por las partes que consideran se le ha vulnerado su derecho constitucional. Y claro está que el auto de apertura a juicio oral y público le da la continuidad al proceso penal venezolano, ya que en este caso el proceso continúa y la posibilidad de defensa se ampliará. Es aquí cuando concluye la segunda fase del proceso penal con la decisión del juez que dicta el auto de apertura a juicio oral y público. En esta oportunidad muere la fase preliminar y se inicia la tercera fase, que es la de juicio oral y público. Es así como tiene final la segunda fase del proceso penal con la decisión de este juez, la cual es totalmente recurrible o apelable.